Bueno, ya con esto que ya se puede ver la pantalla. Estamos al aire, profe. Ya se ve Sí, muy se bien. ve. Ya con esto que hasta el momento llevamos contemplado y meditado, yo espero que ya ustedes se hayan podido visualizar en el cielo y hayas podido descubrir qué rostros, qué personas, qué almas van a estar ahí en la entrada del cielo recibiéndote. Y Jesús diciéndote, mira estas almas que están aquí por tu intercesión. Mira lo que con tu trabajo, con tu servicio y con tu entrega has ganado para mí. Con tu esfuerzo las ganaste para el cielo. Ya desde ahorita tenemos que estar pensando en el cielo. Eso es la escatología, que ya te visualices en el cielo, que pienses en el cielo, que te esfuerces, que luches y que disfrutes este camino para llegar al cielo. Que te enamores del cielo y no de las cosas de este mundo, para que vivas más celeste que terrestre. Eso pretende la escatología. Mm. Eso es lo que le espera a quienes cumplieron y amaron y se esforzaron por vivir la voluntad de Dios. Cosa diferente a lo que vivirán quienes en la balanza de San Miguel sus obras se inclinen más hacia la maldad, pese más la maldad en ellos. También se les dará la indicación para acercarse al libro de la vida. Y Dios les dirá, busca tu nombre. Y por más que lo ojeen y por más que busquen, no lo encontrarán. Y con un dolor tan terrible como el que nunca sintieron, le tendrán que responder a Dios, no estoy. Y es ahí cuando San Miguel Arcángel y su ángel de la guarda le darán la señal y le acompañarán a la puerta del infierno. Y es ahí cuando la misión de tu ángel de la guarda termina, hasta la puerta del infierno. Y en el momento en que se abre, todos los demonios, Satanás, estarán ahí esperando e invitándote a pasar. Y esa sonrisa en tono de burla, jamás la olvidará esa alma. Será su tortura por toda la eternidad. Y cuando esa alma va dando esos pasos hacia la puerta del infierno, vivirá un dolor profundamente amargo, como nunca antes lo había experimentado. Es en ese momento, en esos pasos, en ese trayecto, en que esa persona desearía nunca ver, por haber rechazado totalmente el amor de Dios. Esto nos debe hacer meditar.
llevar a una reflexión profunda y visualizar que estuviera delante del trono de Dios y San Miguel Arcángel estuviera recogiendo mis acciones, hacia dónde se inclinaría la balanza. Cada quien conoce su vida, cada quien conoce lo que algún día leerá en el libro de su propia vida, delante del trono de Dios. Y por eso, por todo este dolor que experimenta el alma cuando va camino al infierno, por esa razón, nunca, nunca nosotros debemos desearle a alguien que se vaya al infierno. Nunca. Así hayas visto su antitestimonio y que hizo las cosas más horribles y oscuras que puedas imaginar. Lo más, el más alto grado de maldad. Ni aún así debemos desearle a una persona, ojalá esté en el infierno, como tantas personas lo hacen. Que de tus labios siempre sea implorada la misericordia de Dios, para todos. Que de tus labios solamente salga misericordia y perdón. Es que me ofendió muy fuerte, pues que tu perdón sea muy fuerte entonces, porque algún día, así como él, así como ella, también estarás delante del trono de Dios. Y quizás esa persona ni se lo imagina, pero nosotros ya lo estamos estudiando y meditando. Y sobre advertencia no hay engaño. La palabra de Dios es muy clara y nos ilumina a todos. Vamos al Evangelio de San Mateo para que lo apunten ahí en tu Biblia o en su libreta. Los capítulos 24 y 25 de San Mateo son capítulos escatológicos. A través de parábolas, a través de discursos, Jesús nos habla y nos ilustra sobre la parucía y su segunda venida. Estos dos capítulos, 24 y 25. Y hay una parábola preparatoria. En el capítulo 25, versículo 31, está el juicio definitivo, que ya vimos que es un texto paralelo. Antes del juicio definitivo, si se fijan, hay una parábola, parábola de los talentos. Esta parábola tiene la función de ir preparando el corazón para el discurso del juicio definitivo. Es como la antesala, la preparación, el anuncio, va disponiendo el corazón para poder contemplar el juicio definitivo. Y esta parábola de los talentos la vamos a analizar el día de mañana desde una visión escatológica. Bueno, y hasta aquí le dejamos el día de hoy. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció?
Yo opino que esto que vimos este, está lleno de mucha esperanza, como usted nos comentó, pero también para mi vida está lleno de muchos propósitos, este, tanto personales como en mi ministerio y en mi deseo para con mi prójimo y mi familia. Yo agradezco nuevamente la enseñanza porque no la hace conocer, no la hace saborear, pero también nos estremece, o sea, nos estruja el espíritu. Este, pero como como una corrección fraterna. Bueno, así lo veo yo en mi corazón. Y y para mí esta clase fue llena de mucha esperanza y sobre todo de propósitos y tareas para mi vida. Agradezco esta enseñanza, profe. Dios le bendiga y bonita noche a todos. Muchas gracias por su comentario. Y sí, efectivamente, la palabra de Dios nos conmueve y entra a lo más profundo de nosotros. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, yo. Buenas noches. Adelante. Bueno, sí, diga. Hable Alma, por favor. Nos cruzamos. Bueno, em, pues fíjense que en el tema que acabamos de ver, muchísimas veces cuando vemos personas malas, sí, pasa por nuestra mente, incluso, por ejemplo, yo siempre he dicho una persona que era muy mala con su familia, con sus hijos y de todo. Este, yo les dije, pues, usted se vaya al infierno cuando se muera. Jamás había pensado, ¿no? En el daño que yo estaba haciendo. Pues me parezco a los hijos del trueno, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo, cuando fue a visitar a los samaritanos y lo apedrearon. Este, pero pues ya lo entendí, ¿verdad? Ya comprendo que definitivamente misericordia y del Señor y que tenemos que estar muy pendientes también de que pues nosotros también podemos estar ahí, no por tomar un curso, ¿verdad? Ya estamos cambiados. Nos está ayudando, pero que necesitamos hacerlo vida y compartirlo con las personas con las que tengamos contacto, para que ellos también deseen cambiar y alcanzar la salvación y estar en presencia del Señor. Gracias, hermano. Muchas gracias por su comentario y por estar aquí. Gracias. ¿Alguien más? Yo, maestro, en esta clase me hace reflexionar y me dice en qué parte estoy, en qué posición estoy, si realmente estoy sirviendo al Señor, si estoy, trabajando en las cosas del Señor y también para la salvación de mi alma. Gracias. Sí, muchas gracias por su comentario. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. A mí me pareció muy interesante todo lo del día de hoy, pero más que nada de cuenta que sentí que mi mamá me estaba hablando, porque mi mamá desde niña, adolescente, bueno, toda mi vida siempre me habló del libro de mi vida, siempre me habló cuenta que lo estaba escuchando, que iba a encontrar mi libro con letras doradas, que sí iba a estar mi nombre, y pues también siempre nos recomendó que no le deseáramos a nadie en el infierno, que decía no, no le desees a alguien lo que quieres para ti. Entonces, pues, haz de cuenta que ahorita mi mamá ya tiene 11 años que falleció y pues ahorita sentía que mi mamá me recordó todo lo que siempre nos decía a mis hermanos y a mí, que hiciéramos buenas obras y que siempre cuidáramos nuestro libro. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos. Y sí, esta enseñanza de la palabra de Dios
Es algo que a lo mejor nuestras mamás, nuestras abuelitas no tenían como estudios teológicos, pero Dios les da su, mucha sabiduría para poder guiarnos. Y por eso cosas que ya nos enseñaban están en la palabra de Dios, vienen de Dios. Es Dios a través de ellas guiándonos y hablándonos y motivándonos para llegar al cielo. Sí, muchas gracias por compartirnos. ¿Alguien más? Maestro, yo tengo una duda. En, yo he leído, y creo que quizás en algún otro curso, nos comentaron que en el libro de la vida solamente van a estar inscritos los bautizados. ¿Sí, sí me captó? Sí, ¿solamente van a estar qué? No entendí. Los bautizados, los bautizados. Ujú. O sea que, por ejemplo, una persona que no es bautizada, pues no va a aparecer su nombre en el libro de la vida. Bueno, aquí en esta parte de los bautizados, sí, sí, Ujú. tienes razón. Y debemos también tomar en cuenta que hay varios tipos de bautismo. Por ejemplo, el Sí. bautismo sacramental, que es Ujú. la pila bautismal con todo el rito marcado por la iglesia. Eso. También hay bautismo de intención. Hay situaciones complicadas en algunos bebés que nacen con alguna enfermedad, con alguna complicación y no se les puede llevar a que lo bauticen. E incluso su muerte repentina, ellos pensaron a bautizar, pero sus papás sí tenían el deseo de bautizarlos. Entonces Dios, que es misericordioso, toma en cuenta esa intención. Y ese niño, aunque no hubo un rito como tal, muere en el bautismo, como hijo de Dios. Entonces, en el libro de la vida va a ser un libro en donde va a abundar la misericordia de Dios. Todos aquellos que a lo mejor eh, humanamente dijimos, ah, ese no se salvó, pero la misericordia de Dios va a estar ahí reflejada. Entonces, por esa parte sí, sí tiene razón. También nos decía que la persona, por ejemplo, que no era bautizada y moría, así como en el caso de un niño, ¿verdad? Decían que el nombre que va a encontrar en el libro de la vida es el nombre, si es niña de María y si es niño de Jesús. Ahora, otra vez es que en la última parte se le cortó. Ah, que el nombre que va a encontrar en el libro de la vida es el nombre de María si es niña y el nombre de Jesús si es varón. Sí, a manera simbólica, porque si no hubo un bautismo como tal y no se le dio un nombre, Dios por misericordia le da su lugar en el libro de la vida. Sí, sí, también. Sí, sí, es correcto. Gracias. Profe, una inquietud en base a lo narrado, da a entender que la tradición del bautismo hacia los niños es incluirles en el libro de la vida. Por A o por B circunstancias, uno de ellos fallece sin el conocimiento, sin el desarrollo de conocer de que él ya es cristiano, de que él es católico, que es miembro del conjunto de quienes conformamos, convertirnos a través del bautismo en sacerdotes, profetas y reyes. Así sería, profe. Sí, ya cuando el bebé es bautizado, que ya es cristiano, ya es parte de la iglesia, ya sus acciones van a determinar lo que, pues el destino final, tanto el cielo como el infierno. Porque si ya creció y aunque no le hayan dicho, oye, tienes que comportarte de esta manera, él al final
toma las riendas de su propia vida y es libre para elegir el bien o el mal. A lo mejor sus papás no le hicieron como hincapié en esta parte de tu compromiso bautismal, de vivir como cristianos, pero aún así él tuvo la libertad para elegir el bien o el mal. Entonces, aunque esté bautizado, no por eso ya va a estar en el libro de la vida, sino que ahí van a ser sus acciones las que determinen lo que va a venir al final. O sea, el bautismo no es garantía, sino las acciones, las obras. En la diferencia de los bebés, ahí es un caso distinto. Es la única diferencia. Y si de plano no fue bautizado, porque por ejemplo mi familia, mi papá, mi mamá nunca nos bautizaron, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo me bauticé hasta que me casé, pero muchos de mis hermanos no son bautizados y tampoco van a ninguna iglesia. Y bueno, aquí en esta parte de cuando hay personas no bautizadas, lo que Dios toma en cuenta en su misericordia es la intención de cada corazón. Hay personas que nacieron en otra religión, incluso, pero desde su religión ellos dijeron, bueno, pues yo aquí nací, esto es lo que se me inculcó, yo elijo hacer el bien y esto que me enseñaron lo vivo al máximo y ayudo a los demás y comparto y soy generoso. Dios toma en cuenta esa intención del corazón también. Por eso, nada ¿No? de determinar, esta persona se va a ir para acá o se va a ir para allá, porque al final solamente Dios puede ver el corazón. Nosotros vemos la apariencia y lo que pues alcancé a ver en su conducta, pero Dios ve el interior y el corazón de cada quien. Por eso siempre debemos desear la misericordia para todos. Gracias, Maestro. Profesor, Y dígame, estaba recordando que en una formación que nos dieron, el sacerdote nos comentó que, por ejemplo, que en el juicio íbamos a pasar los bautizados, vamos a decir, católicos, y que pues que íbamos a pasar todos, dice, pero al final, en medio, dice, pero dijo, todos van a pasar. Bueno, eso fue lo que nos comentó. sí, aquí todos, bautizados o no, van a estar delante del trono de Dios, como lo dice el texto, ¿no? Pobres, Así lo era. ricos, de todos. Todos tenemos que estar en ese juicio, independientemente del bautismo o no, porque lo que determina son las acciones de cada quien. Pero sí, en esa parte sí, sí tiene razón. Todos vamos a pasar. Bueno, pues muchas. Profe, Ah, sí, diga. perdón. Sí, y en esto del juicio final o cómo entra lo de las indulgencias. Porque, por ejemplo, nosotros, el sacerdote, siempre nos dice, siempre aprovechen las indulgencias plenarias, siempre las aprovechen, nunca las dejen pasar. También las indulgencias, tanto la plenaria como la parcial, va a estar escrita en el libro de nuestra vida. Si es plenaria, pues todo lo que hayamos hecho mal, siempre y cuando nos hayamos confesado y todo esto, pues queda borrado. Por eso Jesús le dio la autoridad a Pedro, al Papa, a la Iglesia. Lo que tú ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Y lo que desates aquí, quedará desatado en el cielo. A esa parte se refiere. El Papa, al ser sucesor de San Pedro y tener las llaves, la autoridad, él abre las puertas de la misericordia de Dios sobre la Iglesia. Y Dios respalda eso que hace el Papa en las indulgencias y también va a ser tomado en cuenta ahí. Todo va a aparecer ahí, absolutamente todo. Por eso sí debemos aprovechar estos regalos y estos momentos de gracia que nos da la Iglesia en las indulgencias. Pero sí también va a ser ahí tomado en cuenta todo. Muchas gracias.
Muchas gracias por su tiempo, por su confianza. Nos vemos mañana, primero Dios. Primero Paz Dios. y Gracias bien, por la hasta luz esta luego. noche. Buenas noches a todos. Buenas noches a Bendiciones. todos. Gracias, buenas Gracias, noches. profe. Gracias, Bendiciones. profe. Una buena noche. Buenas noches. Buenas noches.